A continuación, daremos pase al panel número 10 titulado Cuestiones laborales en los tratados de libre comercio y protección de inversiones. Agradecemos la participación de los doctores Juan Ramón Rivera, Enrique Larios, Adoración Guamán y Víctor Saco. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Víctor Saco, quien nos hará el honor de moderar el panel. El doctor Víctor Saco es profesor de Derecho Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú y titular de la Cátedra OMC Perú. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas por estar aquí y felicitaciones a los y las organizadoras por este importante evento. Vamos a ir rápidamente con nuestros expositores y expositora esta tarde, pues creo que es a lo que la mayor cantidad de personas han venido y luego nos podrán seguir por el video de la repetición. Eh, entonces, ¿podríamos comenzar con usted, Juan Ramón? Perfecto. Juan Ramón Rivera Sánchez es catedrático de la Escuela Universitaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alicante. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cornell y en la Universidad de Illinois. Durante el periodo de 2019 a 2021 fue además letrado del Gabinete Técnico de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y en la actualidad pertenece al Colegio de Árbitros de Elecciones Sindicales de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias. Usted nos va a compartir acerca de el cambio, o más bien dicho, la ampliación de contenidos de la cláusula laboral en los acuerdos de libre comercio. Por favor. Ah, el micrófono. Ah, Ahí va. ¿Me oye bien ahora? Súper bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, y no es protocolario, dar las gracias a las entidades que han organizado este congreso, a la Academia Peruana del Derecho y a la Universidad Carlos III, y en especial a las personas que aquí de alguna manera les representan. Por un lado, el profesor Jorge Luis Collantes, que se puso en contacto conmigo amablemente para contar con ello y al cual me gustaría que le transmitieran mi agradecimiento. Y por supuesto a usted, Víctor Saco, por haber aceptado a formar parte de esta mesa y acompañarnos en esta moderación. Y cómo no, también me gustaría saludar a la profesora Adoración Guamán, que geográficamente estamos más cerca, pero que también es un placer conocerla en el día de hoy. Bueno, el tema que elegí necesariamente o como dentro del tiempo marcado, quiero subrayar con ello, es el de un poco la actualización o el cambio o por el cambio de la cláusula laboral en los acuerdos de libre comercio. Si me admiten la metáfora, voy a hacer como una especie de tráiler de una película, ¿eh? Un espacio muy breve en el cual haré una breve exposición del estado de la cuestión y puntualmente haré dos o tres propuestas de ley referenda que podrían de alguna manera influir dentro de esta comunidad científica que forma este Congreso Mundial, futuras tendencias para reflexionar sobre una institución como es la cláusula laboral. A mí me gustaría recordar que casi todos vivimos encima de una zona de libre comercio. Los europeos, en Sudamérica, en Norteamérica, y forma parte de nuestras vidas. Y forma parte de nuestras vidas de tal manera que eh, de manera cotidiana, ahora comprarse un coche de Oriente es decisivo o no es decisivo, lo podemos comprar o no lo podemos comprar, y eso va en detrimento de los coches que se fabrican en Europa. Entonces, es algo que es una cuestión que está presente cotidianamente en nuestras vidas y que convendría de alguna manera estudiar. Los acuerdos de libre comercio generalmente se suelen impulsar en épocas de regresión económica. Es una herramienta más para superar las crisis económicas. Y de hecho, cuando las crisis económicas son agudas, los impulsos del libre comercio y de los tratados de libre comercio se disparan. Al mismo tiempo, cuando esas situaciones de crisis se superan con éxito, a veces o no se alcanza el acuerdo o digamos que el acuerdo de libre comercio ya no es tan necesario. Junto
A esa cuestión, el Tratado de Libre Comercio también provoca ganadores y perdedores. A veces provoca unos ganadores, que son unos trabajadores o unos empresarios, y otros perdedores, que son unos ganadores y unos empresarios. Y además de eso tiene otro ingrediente, y es que el acuerdo de libre comercio contiene un círculo vicioso, tiene una tendencia, por la propia tendencia del comercio, a que se produzca una carrera hacia abajo de las condiciones laborales. Eso que llaman los anglosajones the race to the bottom. Bien, pues a esos riesgos y a esas actividades, desde siempre se ha pensado que los acuerdos de libre comercio deberían contener algo de lo laboral. No vamos a dar por sabidos todas las incidencias, incluso diplomáticas, que ocasionó el nacimiento o no nacimiento de la cláusula laboral en los acuerdos de libre comercio, pero al final, gracias al diálogo entre profesores de Derecho Internacional y los profesores laboralistas, o la ciencia laboral y la ciencia laboralista, digamos, se consiguió hace ya algunos años una especie de acuerdo que se llamó la cláusula de sostenibilidad, que contiene elementos económicos, medioambientales y laborales. Si hojeamos un acuerdo de libre comercio, puede tener perfectamente 1.000, 2.000 o 3.000 páginas, y la cláusula de sostenibilidad apenas ocupa 10 o 12 páginas. Es una parcela muy pequeña del contenido del acuerdo de libre comercio, aunque eso no es obstáculo para destacar su importancia. Pues bien, dentro de ese nacimiento, digamos que aquí hubo un fraccionamiento. Hubo un fraccionamiento diciendo: lo laboral se encarga la Organización Internacional del Trabajo, y del comercio que se encarga la Organización Mundial del Comercio. Y así estamos. Y el acuerdo consistió en generar ese famoso póker de derechos laborales, que consiste fundamentalmente en la prohibición del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición de cualquier actividad de discriminación, y favorecer la asociación, negociación colectiva. Y alguna pincelada en algunos casos de dumping. Ese es el éxito, el gran éxito del consenso que se consiguió con la cláusula laboral en los acuerdos de libre comercio. Y esa victoria, pues no falta quien le pone un poco ahora algún pero. Algún pero en el sentido de que, bien, esa aproximación es vista más, esa firma de tratados de libre comercio, que tiene mucha importancia, pero a veces es vista más como un símbolo meramente simbólico, más que un genuino compromiso para mejorar las condiciones del trabajo, que lleva consigo en tándem el crecimiento del comercio. Y entonces esa falta de correspondencia en que no existe una mejora de las condiciones de trabajo, o no está asegurada unas condiciones del trabajo como consecuencia de la entrada del libre comercio, sino al contrario, existe el riesgo de la carrera hacia abajo, nos hace plantear algunas propuestas de ley referenda que puedan de alguna manera incrementar o mejorar las condiciones de esa negociación. De esas tres propuestas que he anunciado anteriormente, hay una que no tiene coste económico, va sobre referencias al procedimiento de negociación, serían fácilmente ponerlas encima de la mesa. Y otras dos que sí, a lo mejor podrían tener algunas más dificultades. Vamos a empezar por las primeras. En cuanto a las condiciones relacionadas con el procedimiento de negociación, de la cláusula laboral. Hay dos prácticas muy extendidas que son generalmente dejar la cláusula de sostenibilidad en las postrimerías de la negociación. Dejarlo en las postrimerías. Esa técnica hace que las prisas, la tensión, los nervios por aprobar el acuerdo de libre comercio después de todas las sesiones, años que eso ha costado, a veces hace que haya que incorporar la cláusula de sostenibilidad, y especialmente la cláusula laboral, de algunos modelos con los modelos prescritos, preestablecidos, del que ya sabemos que se va a obtener un acuerdo razonable. Tal vez de ley diferente sería conveniente darle un momento de negociador distinto a la cláusula de sostenibilidad y específicamente a la cláusula laboral, para que realmente hubiese temas de debate distintos a la incorporación de textos prescritos. Y la segunda sería un poco la segregación de la cláusula laboral dentro de los otros apartados de la cláusula de sostenibilidad, esto es, de los medioambientales y de los temas económicos, porque se produce generalmente un efecto no deseado, y es que en las últimas técnicas de negociación a veces la materia laboral es la cenicienta que se obliga a, como pasos comunicantes, ceder contenidos a aspectos laborales. Por ejemplo,
En recientes convenios, pues ni siquiera se ha exigido la ratificación de esos tratados que he leído de la OIT. Bastaba con el compromiso a ratificarlos. Con lo cual, de alguna manera, los aspectos formales podían ayudar a dar un contenido propio a los acuerdos, a la cláusula laboral de estos acuerdos. En segundo lugar, la segunda propuesta, todavía dentro de tiempo, sería intentar corregir lo que es el aspecto relacionado con evitar la carrera hacia abajo de las condiciones laborales. Existe una antigua tradición, una antigua institución, un antiguo principio, ya no muy de moda, que sería el principio de irreversibilidad de las normas laborales, que no es un principio que tenga mucho éxito ni mucho aplauso en la actualidad por parte de los textos legales, pero que tal vez para algunas materias, para algunos aspectos del libre comercio y durante la vigencia del libre comercio, las partes deberían de comprometerse a que el incremento del libre comercio no viniera acompañado por un descenso de las condiciones de los trabajadores. No se pide demasiado, sería un poco una estabilización de las condiciones para aquellos que han sido parte. Esto habría que matizarlo y habría que medirlo exactamente a las condiciones, pero no sería una actividad descartable. Y en tercer lugar, la segunda propuesta de contenido económico, si me paso de tiempo, profesor, no oculte en decírmelo. La tercera propuesta sería una que sí que se ha incorporado ya de alguna otra manera del derecho anglosajón, que sería incorporar la sociedad civil no a la negociación, pero sí a la participación con los negociadores, a fijar los contenidos del libre comercio. Y cuando aquí se habla de sociedad civil, generalmente en el mundo anglosajón no está pensando en lo que yo voy a decir. Yo estoy pensando en incorporar interlocutores sociales, estoy pensando en incorporar a representantes de los trabajadores y a representantes de los empresarios que tengan un ámbito de representación correspondiente con el ámbito del Tratado del Libre Comercio. Sea cual sea, cada acuerdo de libre comercio tiene su propio mundo y es su propia historia. Pero tal vez esta incorporación de la sociedad civil, de interlocutores sociales, en tareas previas, preparatorias del acuerdo de libre comercio, podría tener una ventaja, creo que bastante fácil de admitir. Y es que de alguna manera se prepararían para que existieran reformas domésticas, tanto de la legislación estatal como de legislación sectorial de negociación colectiva que pudiese ser afectada o implicada con ocasión de la entrada del libre comercio. Creo que esto es lo que quería decir dentro del tiempo marcado. Agradecer a todos su atención, incluso a estas horas de las noches de aquí y de las tardes de Perú, y a todos gracias por su atención. Muchísimas gracias y también por mantenerse dentro del tiempo para tenerlo democrático y escucharnos a todas y todos. Le vamos a ceder la palabra ahora al profesor Enrique Larios, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además él es experto independiente para integrar los paneles de los mecanismos laborales de respuesta rápida entre México y Estados Unidos, lo cual nos da un poco de conexión con justamente esta última participación que el profesor Rivera nos comentaba, aunque desde un enfoque claramente diferente. Profesor Larios, la palabra es suya por 12 minutos. Muchas gracias. Saludo muy aplauso a mis compañeros de sobre todo a todos. Y una obrigado por un breve para conectarme. Muchas gracias a ustedes por presentarnos No, y profesor tenemos Larios, disculpe, pensé que era solo yo, pero qué pena, se está entrecortando el audio. lo reportado. S- Bueno, bueno, Una propuesta bueno, sería que bueno, tal vez intente apagar la cámara para ver si el audio fluye mejor por el uso de datos. perfecto. La apago esto. A ver, ahí se escucha mejor. Poquito mejor o que se está cortando Ahí se escucha mejor. allí, no, no, Bueno, bueno, no, Enrique, querido, ¿cómo bueno, estás? bueno. ahí Quizás está, ok. podríamos, si quieres, Vamos volver a a la intervenir un y abrazo fuerte. Bueno,
¿Sí se escucha ahora? Ha mejorado un poco, a ver, A ver, sígale. bien. Mire, la experiencia de México en los estados del libre comercio, sus aspectos laborales, comenzó a mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, pero este se firmó con un presidente que perdió las elecciones. Llegó el presidente Bill Clinton y él exigió un acuerdo paralelo sobre asuntos laborales. La verdad es que no sirvió de mucho. Se firmó porque era una posición de parte del presidente Clinton y se tuvo que firmar sin que lo objetara ni Canadá ni México. En la vida práctica no tuvo ninguna aplicación. La segunda cuestión está en que México, al entrar a este tratado, lo que ofreció fundamentalmente, sin estar escrito, fue trabajadores a muy bajos salarios. Y fuimos los trabajadores más baratos de todo el orden occidental. Con esta situación, entonces, tenemos que México no tuvo muchos ingresos por el Tratado de Libre Comercio, pero se distribuyó en muy pocas manos porque los salarios eran totalmente de hambre. ¿Qué pasó? Bueno, que Estados Unidos nos exigió la revisión del Tratado de Libre Comercio. Se revisó y en esa revisión se incluyeron ya los derechos laborales como una parte de los tratados en lo que hoy conocemos como el TEMEC o UNSCA, ¿verdad? Esos son. Este modelo, ¿qué es lo que tiene este modelo? Para ser sencillo, bueno, no tiene normas específicas. La norma es, nos debemos de ajustar los tres países a los tratados internacionales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Con esta situación, entonces, esa es la norma y con esto se ha venido trabajando. ¿Cuáles de estos dos tratados internacionales son los que más han preocupado? Los que han preocupado es precisamente el Tratado 87 y el 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical. Y con esto se han echado a andar más de 30 veces el mecanismo laboral de respuesta rápido. ¿Quiénes son los que han estado violentando la norma para que nuestros trabajadores mexicanos se quejen ante los Estados Unidos y Estados Unidos eche a andar el mecanismo laboral de respuesta rápida? Bueno, lo han hecho los sindicatos independientes frente a sindicatos tradicionales que ya no estaban haciendo su función verdaderamente. Son sindicatos que firmaban sin el consentimiento de los trabajadores. Una de las cuestiones importantes de este tratado es que México se comprometió a una reforma laboral que hemos venido aterrizando y hemos venido aplicando aún con la pandemia. Claro, todo esto ha sido benéfico porque más de 30,000 trabajadores se han beneficiado del mecanismo laboral de respuesta rápida. ¿Cómo funciona? Bueno, los sindicatos que tienen alguna queja van y la presentan ante la embajada norteamericana que tiene 4 agregados laborales. Comienzan a investigar y si hay razones para creerles, entonces se le pide al gobierno de México que revise qué es lo que está pasando en esa instalación. Cuando se revisa lo que pasa y que encontramos que hay poca libertad sindical, es decir, que no hay libertad sindical, que se está violentando el derecho de los trabajadores, entonces se tiene que someter a un remedio. Y el remedio ha sido que hayan llegado directivas sindicales a establecerse como titulares de los contratos colectivos de trabajo. Este mecanismo laboral de respuesta rápida en México ha funcionado y ha funcionado muy bien. Podría decir que más de 30,000 trabajadores
han recibido beneficios de este mecanismo laboral de respuesta rápida. Ustedes preguntarán, bueno, pero de parte de Estados Unidos no ha habido quejas, no hemos recibido ninguna queja en las embajadas ni en los consulados de México. De Canadá tampoco los consulados ni la embajada de México en Canadá ha recibido alguna queja de trabajadores conforme lo que establece el tratado. Lo que sí es importante es que para los efectos de este tratado, los 8 convenios tradicionales fundamentales son la norma que debe de seguirse, es decir, 0 trabajo forzoso, 0 trabajo infantil, no discriminación en el empleo y libertad sindical y negociación colectiva. Nosotros hemos tenido que ponerle negociación colectiva auténtica, porque no es auténtica la negociación. Entonces, no sé si me estén escuchando o no. Fuerte y claro, profesor. ¿Sí se ha escuchado? Sí, 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 sí. Y es muy Perfectamente. interesante lo que nos cuenta. Bueno, entonces esta situación se está exigiendo ahora, o sea, esta experiencia que se tuvo con México y que fue inventada en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en la revisión de este tratado, pues ha tenido impacto en otros tratados de libre comercio de Estados Unidos, donde exige una cláusula de carácter laboral semejante al apartado 23 del TMEC. Entonces, nosotros podríamos decir la experiencia de los mecanismos laborales de respuesta rápida, el compromiso convencional de cumplir las normas laborales, no todas las normas laborales. No. La obligación es cumplir lo que está en los 8 convenios, y no de todas las industrias, sino de un listado de industrias que son las que tienen mayor exportación hacia los Estados Unidos y hacia Canadá. ¿Cuál es una de esas, la más emblemática de esas industrias? La industria automotriz. Y en la industria automotriz se han firmado muchos convenios de trabajo precisamente con sindicatos independientes y no con el tradicional sindicalismo que había dejado a los trabajadores sin derechos. Esta reforma de 2019 ha beneficiado en mucho, aun cuando no puedo decir que sea perfecta. Tiene muchas cosas que todavía debemos de solucionar, pero podemos decir que el saldo es muy positivo. Ahora, México ha aumentado los salarios mínimos. Les voy a decir una experiencia con la General Motors Company de Silao, Guanajuato. Me correspondió ser el asesor laboral del sindicato. ¿Y quién nos tenía los salarios? ¿Quién quería establecer salarios bajos? La empresa norteamericana. Entonces, hasta que dijimos, bueno, ¿y cuál es la obligación? Entonces la empresa contestó, son obligaciones de los gobiernos. No, un momento, es la industria automotriz en general. Y bueno, obtuvimos un importante aumento salarial en Silao, Guanajuato, General Motors, se los pongo como ejemplo, pero de todos modos las economías entre Estados Unidos y México son asimétricas. No tenemos el potencial, no obstante que nos hemos convertido en el primer suministrador de bienes del extranjero en los Estados Unidos. Entonces, sí les puedo decir, con mucho gusto, que este mecanismo laboral de respuesta rápida ha funcionado. Y ha funcionado porque los agregados laborales de los Estados Unidos en México son gente que conocemos desde antes y son gente perfectamente que tienen la idea de beneficiar a los trabajadores y de exigir condiciones justas para las personas trabajadoras. Entonces, aplicación de los convenios 87 y 98 de OIT sobre libertad sindical y
negociación colectiva. Otro, cero trabajo forzoso. Otro, cero trabajo infantil. Otro, libertad sindical. Entonces tenemos, pues, nos podrían preguntar, ¿y qué pasa con los dos últimos tratados que se incorporaron como tratados fundamentales en OIT hace un año y medio? Ah, bueno, todavía no hemos interpretado si obligan, pero les quiero decir otra cosa. Estamos a punto de entrar a negociaciones para revisión del Tratado de Libre Comercio. Si esto lo conseguimos, probablemente los 10 tratados internacionales se aclare que los 10 son obligatorios para todas las naciones. Entonces, eso es lo que puedo comentar y estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes consideren. Y nuevamente, me dio mucha pena llegar tarde, pero no podía conectarme por algunas razones técnicas. Lo importante es que estoy aquí y que les estoy viendo y que me da mucho gusto saludarles a ustedes con mucho afecto y mucho respeto desde México. Muchísimas gracias, profesor Larios, también por la voluntad y capacidad de adaptarse a estas dificultades y poderle escuchar y compartir. Y hay muchas conexiones con lo que ya dijo el profesor Rivera y también con lo que viene ahora, porque dentro del póker que nos mencionaba el profesor Rivera y usted ha mencionado, el trabajo forzoso es algo muy importante y vamos a hablar sobre el reglamento de trabajo forzoso que se está trabajando en la Unión Europea. Y para eso tenemos a la profesora Adoración Guamán. Ella es jurista y politóloga, catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia y doctora en Derecho por la Universidad París 10 Nanterre y por la Universidad de Valencia. Es profesora invitada en numerosas universidades europeas y latinoamericanas y co-coordina el grupo de trabajo de Claxo denominado ¿Qué trabajo para qué futuro? Sus líneas principales de investigación se centran en el análisis feminista del derecho del trabajo y en el estudio de la relación entre derechos humanos y empresas transnacionales, con especial atención a los mecanismos de diligencia y debida sostenibilidad. Además, se ocupa de la cuestión de la esclavitud contemporánea y los instrumentos jurídicos para combatirla. Su trayectoria académica incluye una extensa obra de más de 200 publicaciones. Y tal vez aquí hay una respuesta del lenguaje corporal frente a la pregunta, frente a cuando el profesor Rivera decía que estaba poco cerca, y es que en la actualidad es consejera de Trabajo, Inmigraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Ecuador. Profesora, la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un placer estar acá, estar tan lejos, profesor Rivera, pero bueno, un gusto, ¿no? Ver a alguien de la terreta y mi querido profesor Larios, reencontrarle siempre, siempre es un placer. En primer lugar, agradecer el esfuerzo enorme de la organización de este macrocongreso que seguro, ¿no? Marca un hito, ¿no? En la capacidad de juntarnos a tantas personas que dedicamos la vida al derecho laboral. Como comentaba Víctor, en estos momentos soy agregada laboral, pero en la Embajada de España en Ecuador. Y voy a centrar mi intervención no tanto en el reglamento de minerales, que era mi primera idea, sino voy a hacer un repaso porque mi postura, como saben, ¿no? Las personas con las que he trabajado o hemos compartido, bastante más crítica que la de mis dos colegas, y voy a intentar, ¿no? Dar algunas pinceladas para poder debatir entre nosotros, que es lo que, ¿no? Lo que hace grande a la doctrina. Porque realmente creo, tras escuchar al profesor Larios, y bueno, yo ya había tenido el gusto de estudiar el mecanismo laboral de respuesta rápida a México, y creo que esto es una anomalía. Creo que realmente lo que ha sucedido en México es como el fallo Matrix, siendo Matrix la lex mercatoria. La lex mercatoria, que yo creo que es el marco teórico del que tenemos que partir para analizar cuáles son los efectos laborales de los mecanismos de comercio e inversión, porque van ligados, y su contenido y las cláusulas laborales. Yo creo que la lex mercatoria es el marco de análisis. La lex mercatoria entendida como ese conjunto de instrumentos en los que integramos tratados de comercio e inversión, pero también todo lo que son la actuación, que en América Latina conocemos bien, la actuación de las instituciones financieras internacionales. Y si estudiamos un poco la historia por aquel vínculo con la crisis económica que mencionaba el profesor Rivera, lo que vimos claramente en el consenso de Washington, lo que vimos claramente en el consenso de Bruselas, fue que la actuación de los mecanismos
instituciones financieras, ¿no? La actuación del FMI desregularizando se combina con el acuerdo de estos tratados que acaban congelando la desregularización. Desde que se planteó la necesidad de gobernar el comercio mundial con la fallida Carta de La Habana, se mencionó la posibilidad de que se introdujeran cláusulas sociales, pero realmente las cláusulas sociales llegan tarde. Llegan tarde y, en mi humilde opinión, llegan tarde y llegan mal. Porque, y me voy a centrar en la política de la Unión Europea sin tocar, que ya lo ha señalado perfectamente el profesor Larios, a partir del 94 empiezan los primeros ejemplos de las cláusulas sociales. El NAFTA, por supuesto, tiene ¿no? esa paternidad de las cláusulas sociales, pero voy a centrarme en rápidamente un flash de la evolución de la política de la Unión Europea. En la Unión Europea, aproximadamente en el año 2001, se comienza a hacer una mención de los derechos laborales en la política comercial y se empieza a aceptar que aunque la liberalización del comercio puede generar más empleo o incluso puede aumentar el Producto Interior Bruto de determinados países, lo que nunca va a producir es redistribución y lo que muy difícilmente puede producir es mejorar la calidad en el empleo. Y además el ajuste puede producir efectos inmediatos de reducción del empleo en determinadas zonas, de movimiento y desplazamiento de mano de obra, incluso ¿no? de problemas con las pequeñas y medianas empresas que para zonas como por ejemplo España, cuyo mercado es de pequeñas y medianas empresas, tendría unas repercusiones laborales muy negativas. Cuando la polémica toca de lleno la política laboral de la Unión Europea, se empieza a popularizar la necesidad de incluir cláusulas sociales. Y desde el año 2009, como bien sabemos, desde el Tratado con Corea del Sur, se empiezan a introducir estas cláusulas de manera continuada hasta el punto de que hoy en día tenemos un 80% de los tratados de libre comercio tienen cláusulas sociales. Las cláusulas sociales, ya han comentado los contenidos. El principal problema con las cláusulas sociales ha sido el nivel distinto de ratificación de los tratados OIT, de los convenios OIT. En este sentido, aunque las cláusulas sociales hiciera hincapié en la necesidad, por ejemplo, de respetar la normativa OIT, si hacemos un tratado de comercio, de libre comercio con Japón, con Singapur, pues realmente no tienen ni siquiera los 10 fundamentales. Y esto pasó y se puso en evidencia con la negociación del TTIP. Con la negociación del TTIP, que muchos laboralistas a raíz de eso nos vinculamos al estudio de las cláusulas sociales, lo que nos dimos cuenta es que negociar una cláusula social con Estados Unidos es hartamente complicado. Desde España, la postura española. Porque realmente la normativa laboral es sumamente diversa. Y lo que decía tan acertadamente el profesor Rivera, la carrera a la baja, ¿no? La regulatory competition, este fenómeno de la competencia de regulaciones y la carrera a la baja, se fomenta con los tratados de comercio e inversión, que al final son la avenida para que las empresas transnacionales vayan situándose en un país o en otro. La principal crítica a las cláusulas sociales de los tratados que negocia la Unión Europea, tomando el CETA como el acuerdo con Canadá como ejemplo, es, entre otras muchas, el sistema de solución de controversias. Cuando no hay un sistema de solución de controversias eficaz, ¿para qué nos sirve regular? ¿No? El problema típico de la garantía. Claro, si a mí como solución de controversias para lo que es la cláusula social se llame desarrollo, se llame sostenibilidad, se llame laboral, se llame de género, lo que dices es que se va a crear un panel donde unos señores que no son OIT, porque si fueran OIT ahí podríamos estar de acuerdo, pero estos señores no son OIT, son expertos comerciales, lo que ha pasado con Perú. Víctor, supongo que el tema de Perú lo tenemos también en la cabeza, ¿no? Como Perú ha intentado decirle a la Comisión Europea, oye, que Perú no está cumpliendo la cláusula del Acuerdo Comercial Andino, Colombia, Ecuador, Perú, con la Unión Europea, y al final no ha habido sanción ninguna. Entonces ahí los movimientos sociales peruanos, por ejemplo, han criticado mucho, ¿no? Esta utilización diciendo, hemos perdido el tiempo, hemos perdido muchos años, enviando quejas a la Comisión Europea diciendo que hay una cláusula social en el TLC 2000, bueno, el Ecuador 2017, que es otros antes, que no está sirviendo para nada, por el mecanismo de solución de controversia. Pero no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué, porque siempre digo que la Unión Europea nunca se volvió vegana del todo, pero parece que incluyó algunas consideraciones específicamente protectoras. En el año 2018 y en Sí, creo que el profesor Rivera y yo estamos sin escuchar a la profesora Guamán. No sé si el profesor Larios tiene un...
Usted tampoco le escucha. ¿A poco no? Creo que ah, esto va a sonar mucho a teoría conspirativa, pero normalmente son las empresas las que dan el servicio de Internet. Creo Ah, que no, ahí se ha hay. recuperado, Me se ha vuelvo a Ok, recuperado. conectar. ven. Lo que no les he contado es que tenemos apagones en Ecuador. Ah, Fue ok, ese es era. una ¿Verdad? gestión Es verdad. complicada con... Entonces, si se cae la luz y el generador de mi edificio no funciona, pues nos quedamos. Ya. Pero creo que, bueno, estoy intentando a ver cómo funciona y si no me conectaré con el teléfono. Para ir ya cerrando un poco la evolución. En el año 2018 la Comisión dice, vamos a mejorar los contenidos de las cláusulas y presenta un plan con 15 acciones en algunas cuestiones, un poco en la línea, bueno, un poco no, todo en la línea que lo que ha comentado ya el profesor Rivera. Coincido también completamente con que sociedad civil debe de incluir los sindicatos, pero habitualmente vía el Consejo Económico y Social de la Unión Europea entran y doy fe que por lo menos los mayoritarios españoles están muy vinculados con esto. Ya en el 2018 dicen sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, desempeñen un papel en la negociación, en la aplicación y que haya transparencia. Y lo fundamental es que en el 2022 hay una comunicación donde dice la Comisión Europea, la solución estándar de controversias entre inversor-Estado se aplicará, falta ver cómo, a las cláusulas sociales. Total, que a partir de ahora, y esto se plasma en el muy interesante tratado con Nueva Zelanda, que tiene una cláusula que yo creo que, bueno, yo creo que no, hay que estudiarla y debería de escribir sobre el tema, pero no se puede escribir ya de todo, pero de verdad la Unión Europea-Nueva Zelanda merece la pena estudiarlo. Entonces ahí hay una evolución, pero junto con esa evolución, y es lo que quería comentarles, junto con esa evolución la Unión Europea da otro giro, por fuera de los tratados, pero dentro de la política comercial, y empieza a poner barreras al comercio. Si pensamos mal, diríamos que esto es una manera de poner barreras al comercio que deberían de ser compatibles con la normativa de la OMC, pero barreras al comercio con respecto de China. Vale, esto es evidente que hay una voluntad, pero lo cierto es que esas barreras al comercio se enuncian en diversos reglamentos orientadas a la protección de determinados bienes jurídicos que ya no son únicamente el comercio en sí, aunque la base jurídica está también la facilitación del comercio, sino son, por ejemplo, en el reglamento de minerales, por supuesto que están protegiendo los comercializadores internos, pero también el reglamento de minerales de 2017 protege a las personas que son víctimas de la extracción de minerales en zona de conflicto armado. Y luego, además del reglamento de minerales de 2017, había uno antiguo de tala, pero fundamentalmente lo que encontramos es que a partir del año 2022 hay una serie de reglamentos que van a incluir bienes jurídicos protegidos como son el tema ambiental, ¿no? El tema de la sostenibilidad y en particular el reglamento sobre trabajo forzoso. En ese sentido yo creo, no voy a desglosar lo que son el contenido de estos cuatro reglamentos, que son fundamentalmente el de pilas y minerales, perdón, el de pilas y baterías, el nuevo de deforestación, el antiguo que ya teníamos de minerales y el trabajo forzoso, pero todos hacen lo mismo. Impone una prohibición de comercialización, prohibición barrera de entrada a determinados bienes, a la importación o exportación de determinados bienes que se han producido, fabricado, sembrado, recogido, o en caso del trabajo forzoso, pues utilizado trabajo forzoso en su generación, y con esta barrera comercial se vinculan, por un lado, a la protección del mercado interior, pero por otro lado también a una serie de defensa, de una serie de bienes jurídicos protegidos, medio ambiente, y en el caso del trabajo forzoso, pues eso, ¿no? La prohibición de trabajo forzoso tanto fuera como dentro de la Unión Europea. ¿Cuál es la repercusión que tiene esto fundamentalmente en América Latina, que es un poco lo que nos atañe? A mí me parece que es una repercusión enorme. Estos reglamentos han sido muy criticados y creo que la crítica es pertinente. Les llaman colonizadores, les llaman, ¿no?, o una política europea que busca
proteger su mercado imponiendo al resto lo que no es capaz de imponerse a sí misma. Y realmente sí es verdad, la política de la Unión Europea de comercio se está utilizando para imponer fuera de la Unión Europea comportamientos que la Unión Europea quiere. Pero claro, cuando ese comportamiento es decirle, por ejemplo, a Ecuador que no puede exportar cacao a la Unión Europea si ese cacao ha sido producido mediante técnicas de deforestación, pues a lo mejor no está tan mal. Ahora, cuando aplicamos otras cláusulas que implican, ¿no?, una injerencia más allá, pues también, ¿no?, ahí entran otro tipo de cuestiones que se nos van de esta intervención rápida. Pero bueno, la cuestión es que la política de comercio, como dicen algunos, está sirviendo para que la Unión Europea gobierne el comportamiento de otros países que quieran ser sus comercializadores en determinadas cosas. Y ya no solamente con la vía clásica de los tratados, donde encontrábamos cláusulas sociales, sino ahora también con otros reglamentos que lo que son sencillamente son políticas comerciales de barrera de entrada. Y ahí, pues veremos cuáles son los resultados. El de pilas y baterías y el de deforestación entrarán en vigor en breve, aunque se aprobaron ya y entrarán plenamente en vigor en breve. El de trabajo forzoso no se ha llegado a aprobar todavía, pero estaba el texto final, ¿no?, casi acordado. Así que bueno, yo lo dejo ahí y quedado ¿no?, a su disposición para debatir lo que haga falta. Muchísimas gracias. Creo que tenemos unos 10 minutos. Yo les propongo que hagamos reacciones 3 minutos por persona, ya que se han hablado de varios temas y también las he estado siguiendo, que creo que hay ideas que complementar a los demás, porque sé que tanto la profesora Guamán y yo, y porque el otro panel comienza a las 3 debemos terminar exacto, así que 3 minutos y estamos bien. Profesor, en el mismo orden, profesor Rivera. Ah, el micrófono. Ahí va. Mi enhorabuena a los afortunados y acertados intervinientes que me han acompañado en esta mesa, la profesora Guamán y el profesor Enrique Larios, por su intervención. Brevemente, yo hace años, este es un tema en el que los autores se les debe permitir el lujo de cambiar de opinión. Yo escribí hace un montón de años un libro sobre la cláusula laboral en los acuerdos de libre comercio y créanme que ahora pienso en algunas cosas distintas a lo que escribí hace 7, 8 años, ¿no? Y eso es normal, yo creo que eso es normal. La primera idea, y esta no la he cambiado, es que en el tema de las cláusulas laborales no es una cosa, no puede ser una cosa solo del derecho del trabajo, sino que se precisa un trabajo, digamos, coordinado con los expertos en derecho internacional. Cuando se han obtenido victorias, avances, no ha sido por unos o por otros, sino porque ha habido una actuación coordinada, sintonizada y preparada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que lamentablemente la materia laboral en los tratados de libre comercio siguen siendo un cuerpo extraño. ¿eh? Y esto, ¿por qué? Pues yo pensaba antes y sigo pensando ahora que los tratados de libre comercio no son una fuente del derecho del trabajo. Son una fuente de derecho internacional, fundamentalmente, pero no son una fuente de derecho del trabajo. De hecho, lo que hacemos es incorporar normas que previamente ya han sido consideradas como normas procedentes de la OIT. No nos hemos atrevido a incorporar reformas internas de ningún Estado en un tratado de libre comercio como teoría general, ¿no? Y en tercer lugar, y ya con esto termino, en tercer lugar, yo diría, mire, la Unión Europea es un tratado de libre comercio, se sostiene sobre un tratado de libre comercio, arrancó con el carbón y el acero, y ahora se ha vuelto muy sofisticado y tiene una deuda intelectual con querer ir avanzando sobre la cláusula laboral en los distintos territorios, pero es tan distinto, es tan singular que sus modelos no son exportables. Por tanto, digamos que cada acuerdo de libre comercio necesita su propia reflexión. Ese sería mi pequeño decálogo de esta historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y también por ser democrático con el tiempo en el sentido de que podamos escuchar a todas y todos. Profesor Larios, también por si nos escucha y
¿Puede comentarnos en 3 minutos sus impresiones? Creo que otra vez ha sido víctima, otra vez ha sido víctima de la conexión. Tal vez podríamos ahorrar tiempo y pasar a la profesora Guamán y luego a profesor Larios, si le parece, mientras él lo resuelve. Sí, a no ser que el corte de luz también me lleve por delante a No, mí. no, por eso aprovechemos que lo tenemos. Intentando. Sí, creo que además es un tema que requiere el trabajo conjunto interdisciplinar, sobre todo porque me parece que realmente cuando hablamos de estos temas, si no integramos el derecho internacional laboral, el derecho internacional del trabajo, y por supuesto no integramos, como decía el profesor Rivera, más allá de la crítica, propuestas del eje Ferenda, no estamos llegando a buen puerto. Yo he estado durante muchos años, he tenido y tengo una postura muy crítica, lo cual no empecé que confíe todavía en que hay posibilidad de que desde la OIT se tome realmente, ¿no? Como dice su propia Constitución, se tome el mando de la política internacional económica que afecta al trabajo. Y esto lo dice la propia Constitución de la OIT, no es que estamos inventándonos competencias. Y realmente creo que le compete a la OIT, por ejemplo, un convenio sobre cadenas globales de valor, le compete a la OIT ser la que mande en cuanto a establecer el contenido de las cláusulas sociales, le competiría a la OMC tener un mayor mando en plaza con respecto a la Organización del Comercio Internacional, pero nos hemos decantado por la bilateralidad porque es mucho más fácil para las grandes potencias. Y desde luego creo que el ejemplo de México es enormemente interesante. Claro, si comparamos el ejemplo de México con el ejemplo de otros países de América Latina, es difícil de entender porque los tratados de libre comercio en América Latina no han aportado realmente en ningún caso los beneficios de México, pero a mí me llama muchísimo la atención cómo los sindicatos y los laboralistas mexicanos han intentado y han conseguido sacar este provecho. Y así le dejo la palabra a mi querido Enrique para que nos cuente más cosas. Claro que sí. Mira, no, la relación en América del Norte no es de integración. Somos socios comerciales y punto. Sin embargo, tanto fue una demanda de los sindicatos norteamericanos con los que nosotros hemos trabajado desde hace años, como de algunos. Justo Bueno, cuando nos eso está... Ahí está. hizo, eso lo hizo que se plasmara estas cláusulas, tanto en el Tratado de Libre Comercio, pero que no sirvió de nada, como en el TEMEC, donde sí nos ha servido. No estamos en una integración como la europea. América del Norte está cerrada a un mercado grande y tiene normas. La única norma, podríamos llamar comunitaria, son los tratados de OIT. Claro, es la única norma laboral. Las otras son normas de carácter comercial. Y sí, fíjense ustedes, cuando, cuando se encuentra que hay falta de libertad sindical y fueron en las empresas norteamericanas, simplemente les han dicho que no podrían importar lo que produzcan en México, no lo pueden importar a los Estados Unidos ni al Canadá. Entonces, esto es una cosa muy importante porque se detiene es una sanción, es una represalia por no respetar derechos laborales. Todavía no hemos hecho una acuciosa examen de qué es lo que sucede con estos, pero lo que sí puedo decir es que nos ha resultado en la práctica muy bueno, porque los sindicatos independientes hemos podido dejar atrás a sindicatos que eran corporativos y que solamente serviron a los gobiernos neoliberales y que estaban siempre trabajando a espaldas de los trabajadores. Las revisiones en Silao como emblemática y otras, no se imaginan ustedes qué importantes fueron incluso para la Organización Internacional del Trabajo que actuó como observador. Pero sí,
son normas comunitarias entre los Estados Unidos, Norteamérica y México, que no se habían experimentado antes, pero que ahora obligan incluso a sus empresas norteamericanas acreditadas en México a cumplir normas laborales, y eso no lo habíamos tenido antes. Entonces, nosotros del mecanismo laboral de respuesta rápida, como litigante, les puedo decir que sí nos ha dejado beneficios, y estamos precisamente, y como profesor de la universidad, sí los analizamos en nuestras cátedras para saber cómo están actuando. Que son anormales, sí. No es una fuente tradicional del derecho al trabajo, pero no siempre lo tradicional es lo bueno. Entonces, vamos a ver qué respuestas hay y cómo se sigue comportando este mecanismo laboral de respuesta rápida, que, insisto, ha venido a romper el sindicalismo corporativo que teníamos desde hace más de 50 años. Esto fue lo que puede beneficiarnos de muchísimas cosas, y es lo que puedo comentar con ustedes, esta experiencia que hemos tenido y que nos sentimos que es beneficiosa para más de 30,000 trabajadores mexicanos que ahora tienen sindicato independiente y tienen condiciones generales de trabajo que los propios trabajadores aprueban. Entonces, nosotros sentimos que en el derecho colectivo del trabajo hemos avanzado mucho en pocos años. Muchas gracias y un saludo, adoración, Guamán, nuevamente, al doctor Rivera, de verdad, también. Y muchas gracias a nuestros compañeros, nuestros colegas de Perú, que siempre les tenemos un gran afecto y un respeto recíproco entre ambas naciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo me auno a las palabras del profesor Larios, porque ya lo ha dicho todo. Lo que sí me siento muy privilegiado de haber participado de esta mesa, pero creo que nos ha quedado espacio para un próximo evento, sea con la Academia Peruana, o sea que alguno o alguna se motive. Así que yo creo que a los que vean este video y van a disfrutar mucho esta conversación, pues manténganse al tanto porque creo que volveremos. No, esa es una broma. Que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes. Adoración. Buenas tardes, chao, nos vemos Hasta pronto. luego. Chao, chao. Chao, nos vemos pronto, sí. Seguro.